Un poco de este lado, por favor. De este lado. Gracias. Dios les bendiga, señores. Dios les guarde. La paz de Cristo esté con ustedes. Gloria al Señor. Aquí estoy nuevamente con ustedes para impartir una palabra del Señor. Gloria a Jesús. Hoy quiero hablar de la compañía espiritual. Quiero hablar de los ángeles, de la presencia del Señor y de su guianza en toda nuestra vida. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que nosotros somos criatura de Dios y que Dios es espíritu, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y que por fe andamos, no por vista. De modo, gloria a Dios, que el que está en Cristo tiene que mantenerse como viendo al invisible, no viéndolo físicamente, pero sí espiritualmente por medio de su palabra y por medio de la fe en su presencia con nosotros. Y la palabra del Señor dice, sea todo hombre, siempre digo esta palabra, sea todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Todos nosotros somos mentirosos. Mas la palabra del Señor no es mentirosa, es verdadera. Vuelvo y repito, gloria al nombre de Jesús. Sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos nosotros somos mentirosos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que el Señor nos dio la vida eterna por medio de su Hijo. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que es la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a leer hoy acerca de la compañía espiritual y de la falta que nos hace entender que no estamos solos por más que lo creamos. Vayamos a San Juan 14, versículo 15 en adelante. Dice el Señor: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes. El Señor Jesús está diciendo, mora con ustedes. Ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Como les dije ahorita, Dios es espíritu. Él mora con nosotros. Pablo le dijo a los atenienses en Hechos 17 que en Él vivimos y nos movemos y somos, porque el linaje suyo somos. El espíritu que tenemos procede de Él. Entonces, cuando conocemos, nuestro espíritu entiende que no estamos solos, que tenemos un Padre, gloria a Dios, nos vamos a llevar la carga más ligera de la que estamos dispuestos a llevar como seres humanos. A veces nos cansamos mucho en el camino precisamente por eso, porque no invitamos al Dios Espíritu a darnos esa paz que Él promete por medio de su compañía. Vamos a seguir leyendo. El Espíritu de verdad. ¿Qué dije ahorita? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero Jesús está diciendo el Espíritu de verdad. O sea, nosotros todos somos malos, tenemos fallas, pero hay uno que es de verdad. El Espíritu que es de verdad, que es fiel y que es verdadero. La palabra del Señor dice en Apocalipsis, gloria al nombre de Jesús, que hay un jinete y el que lo montaba tenía por nombre fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Él dice, no temas, yo soy el fiel y el verdadero. A pesar de que nosotros somos mentirosos, es el fiel y el verdadero está con nosotros para que no se halle en nosotros la mentira, sino su fidelidad por causa de su compañía. Y cada vez que fallamos por medio de la fe, podemos ser contados, gloria a Dios, como fieles. Entonces dice el Espíritu de verdad, el mismo que menciona Apocalipsis, se llama fiel y verdadero. Él está diciendo que nadie le puede recibir. Dice, el mundo no le puede recibir
¿Por qué? Porque no le está viendo, no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, refiriéndose a sus discípulos. Ya Jesús tenía 3 años con sus discípulos, más o menos, y había entendido en los discípulos quién era Jesús. Se les transfiguró, vieron señales, lo vieron resucitado, etcétera. Y él está prometiendo a la iglesia, a los que creen en él, el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, dice, el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por eso dice, bienaventurados los que no ven, pero creen. Porque no le ven ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Cómo estará Jesucristo en nosotros? Por medio de la fe. Cuando somos bautizados y sellados, cuando estamos buscando la presencia, cuando estamos, como él dijo, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajar por la comida que a vida eterna permanece es alimentarse del alimento espiritual. La palabra del Señor dice que las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra del Señor y recibes, la oyes con fe, con humildad, tú vas conociendo al Señor y vas trabajando por la comida que a vida eterna permanece para recibir su presencia y a Dios en ti. No le podemos ver físicamente, pero cuando leemos, le podemos ver en la palabra por el Espíritu que habla por medio de la palabra, de la letra. Entonces dice, el mundo no le ve, el mundo no le cree, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos. Él le está prometiendo, no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Mi alma adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El mundo no me ve, el mundo no me cree porque no me conoce, pero ustedes me conocen y yo vendré a ustedes. Y los discípulos le dicen, dice la palabra, no los dejaré huérfanos. ¿Qué quiere decir huérfanos? Gloria a Dios, que en el mundo, como él dijo, en el mundo vamos a tener aflicción, pero el Padre no nos dejará huérfanos. Estará con nosotros allí pendiente, en su presencia. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en vosotros. En aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en vosotros. Que leímos en San Juan 14, versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Hechos, me parece que es 2 Corintios 13:5, Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados. Tenemos que tratar de cada día trabajar porque Jesucristo esté en nosotros y con nosotros todos los días, como él prometió en Mateo 28:19, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mundo, como no conoce al Señor, dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno porque no ve al Señor ni le conoce, pero él dijo que nosotros, gloria al Señor, estaríamos en su presencia. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted lee la palabra, cuando usted cree en el sacrificio que hizo Jesús para morir y resucitar y estar en nosotros, usted recibe esa promesa que él prometió, no los dejaré huérfanos. El mundo aparentemente tiene una paz, pero anda sin padre. ¿En qué sentido? A pesar de que Dios es padre de todo porque no creó, dice la Biblia que a los que le recibieron le fue dado potestad de ser llamados hijos de Dios, mediante los que no son por carne ni sangre, sino mediante el Espíritu. Hay dos clases de hijos, los hijos creados y los hijos por la fe en Cristo Jesús para morada de Dios en el Espíritu. Cuando tú recibes el Espíritu en ti, tú te conviertes en verdadera hija, heredera de la vida eterna y con Cristo Jesús.
Entonces dice, todavía un poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando comenzamos a guardar la palabra, la Biblia dice, gloria al nombre de Jesús, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Cuando Dios ve que tú estás intentando ordenarte en su camino, gloria a Dios, es verdad, tropezamos, pero cuando Él ve que estás tratando de ordenar tu camino y de llevar la palabra, Él viene y te ayuda. Dice, no temas, yo te ayudo para que sigas siendo fiel. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a Él, dice, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Cuando tenemos los mandamientos de Dios y lo empezamos a guardar, Él está diciendo, tú me amas. O sea, por eso que dice la Biblia, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que tiene los mandamientos de Dios y los trata de guardar. Por lo menos los principales que menciona Hechos 15, que son apártate de idolatría, de hechicería, de adulterio y de fornicación. Cuando tú te apartas de la fornicación, tú estás amando a Dios. Cuando tú te apartas de la hechicería, tú estás amando a Dios, entonces Él promete, porque su palabra es verdadera, venir a habitar en ti y a no dejarte huérfano. Y entonces te conviertes y te sella para ser su hijo. Porque Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. ¿Cómo? Bueno, el Señor se revela de muchas maneras. Empieza a hablar contigo, puede ser en sueños, puede ser en voz audible. Yo he tenido mi experiencia en voz audible, en sueños, y de muchas maneras. Pero cuando uno comienza a guardar la palabra, cuando uno comienza a limpiar el camino de uno guardando la palabra, tratando de llevar buen comportamiento. Como dice también en otro lugar, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que tiene mis mandamientos, ¿quién es el que tiene los mandamientos? El que tiene la palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que diga el hombre en cuanto a la tradición, cuanto a la ley de Dios, es mentira. La ley de Dios, la palabra de Dios es verdad. La palabra dice en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que si yo quiero agradar a Dios, lo primero que yo voy a hacer es escudriñar las escrituras para saber la verdad de Dios. Y dice, el que tiene mis mandamientos, los tenemos ya por la palabra, y los guarda, ese es el que me ama. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Gloria al nombre de Jesús. Yo puedo dormir con alguien en la misma cama y escuchar la voz de Dios, y la persona que está a mi lado no escucharla, porque esa persona está con la mente en el mundo y no tiene los mandamientos de Dios ni los quiere guardar. Entonces, cuando el Señor viene y se manifiesta a mí, se está cumpliendo esa palabra. Te manifiestas a mí, pero no al mundo. ¿Qué quiere decir? No es porque no ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que el que Él cree tenga vida eterna. Pero cuando te conviertes en un mundano, cuando tú no crees en la palabra, ni te interesa en conocer el mandamiento de Dios para tener una relación íntima y comunión con Él. Por eso le dice a Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? ¿Por qué estás haciendo esa diferencia? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. En otras palabras, yo no estoy aquí para estar en compinche con el mundo, sino en relación con el que tiene relación conmigo y mi palabra. Entonces aquí cuando hace diferencia entre el mundo y la iglesia que tiene la palabra y anda por ella, amén. Dice, porque hay muchas tradiciones, muchas iglesias, pero nosotros conocemos la iglesia que es esta. La principal iglesia es la que está fundada en los 12 apóstoles que eligió Jesucristo y las doctrinas que dejaron según la palabra.
Cada quien tiene que tener una relación con el Señor y entendimiento por su propio razonamiento de lo que dice la Biblia, porque está en español para todo el mundo. Dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, ¿o por qué? Porque el que me ama mi palabra guardará. El que está guardando mi palabra, yo vendré y me manifestaré a él. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Ahí se refiere a él con sus santos ángeles, porque Dios es uno. Jesús es Dios según Romanos 9:5, pero dice, vendremos a él refiriéndose a él y sus ángeles, a hacer morada con nosotros. Él gobierna sobre muchos millares de ángeles y en su Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Refiriéndose a sí mismo porque él estaba ahí como hijo, pero en realidad era Dios. Pero estaba hablando como hombre, como un hombre, reconociendo que Dios es su Padre. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que si tú no quieres ser un huérfano, si nosotros no queremos ser huérfanos y queremos que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero es alrededor de los que le temen. Dice otro lugar, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. No es que vamos a tener una vida que no vamos a pecar en ningún momento, pero el Señor nos prometió que nosotros tenemos una carga más liviana que llevar. Por causa de su presencia en nosotros, vamos a apartarnos de los principales: muertes, adulterio, idolatrías. Hechos 15 lo revela. Entonces dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Qué significa que Dios te ame y que va a estar contigo? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, refiriéndose al mundo, porque la pregunta fue de Judas, ¿por qué te manifestarás a nosotros sino al mundo? Porque el mundo no me ama. Porque el mundo no ama mi palabra y porque el mundo no guarda mi palabra. Y el fin del uno y del otro, gloria al nombre de Jesús, será separación de la presencia del Señor, separación de todo lo que significa Dios, que es vida, amor, paz, sanidad. Todo lo que es Dios para nosotros se va a apartar de nosotros cuando nosotros desechemos su palabra. Y eso es muerte. La paga del pecado es muerte. Y todo aquel que está separado de Cristo está en pecado, porque no ha creído, dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y la gente amaron más la tiniebla que la luz. San Juan 1 en adelante. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, la palabra, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sigamos, gloria al nombre de Jesús. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra está diciendo no es de hombre. Como dije ahorita, sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él ni siquiera se adjudicó la palabra a sí mismo. Con todos los milagros, con todas las señales, Jesucristo no torció el evangelio. Dio la palabra justamente como el Padre se la dio, para que ningún hombre después de él quiera venir a quebrantar el evangelio que ya está escrito, haciéndose igual a Dios, quebrantando lo que Jesús dijo que abominaba y diciendo que sí le agrada, incluso poniéndole en la iglesia como doctrina. Pero ese no es el tema. Dice, la palabra que habéis oído, que es esta, la que está escrita, no es mía, no es de hombre. Iglesia, tampoco es tuya la palabra. La palabra no es de hombre. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. Por eso que dice en otro lugar, si alguno habla
hable conforme a las palabras de Dios. Y dijo en otro lugar Jesucristo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Estas palabras que están escritas son espíritu y son vida. Entonces no son de hombres. Todo fundamento que no está en la palabra, toda doctrina, toda enseñanza que no se fundamenta y que no se legalice y se registre en la palabra, no es de Dios. Por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Porque ningún árbol puede dar malos frutos ni buen fruto en cuanto a la doctrina, porque todos nosotros tendremos ciertas fallas por ser humanos. En cuanto a la doctrina, el Señor dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Por eso Jesús dejó claro, no es mía mi palabra. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Así que el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y este es el verdadero Jesucristo. La palabra que él habló. Dice, mi paz os dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo. La paz de Cristo no es como el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Has oído, no de un hombre, has oído del Dios Todopoderoso que habla en Jesucristo. Has oído que yo te he dicho, voy y vengo a ustedes. Si ustedes me aman, perdón, si ustedes me amarían, se habrían regocijado, estuvieran gozosos, porque han oído que yo les dije, voy y vengo. ¿Cuándo fue eso? Cuando llegó el Pentecostés, que estaban todos unánimes, que vino el estruendo del Espíritu Santo. Vino mucho Jesucristo, por así decirlos, para cada uno. Según 2 Corintios 13:5, Jesucristo está en nosotros todos los días hasta el fin del mundo en Espíritu Santo. Porque Él lo prometió en Mateo 28, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice, les he dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. O sea, toda paz que nos ofrece el mundo, que no sea en la presencia de Dios, no es verdadera. Todo lo que tenemos, así sea, de la manera que sea, si Jesucristo está en nosotros, está bien. Entonces dice, habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a ustedes. Si ustedes me amarían, se habrían regocijado, porque les he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Qué significa que el Padre mayor es que yo? Como les dije ahorita, el Padre es mayor que todos. Él les dijo a los judíos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Hablando del Padre de Dios, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y les dice a los judíos, yo y el Padre uno somos. Así que cuando entendemos que el Padre y Jesús, y aunque el mundo intente hacernos creer que Él no está con nosotros, nosotros tenemos que seguir confiando que por más solo que nos sintamos, Él está con nosotros como lo prometió, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice, y ahora les he dicho antes, habéis oído, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora lo he dicho antes que suceda. Te he dicho antes que suceda cuando venga mi advenimiento, para que cuando suceda creas. No hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y dice en otro lugar, viene la hora cuando cualquiera que los mate a ustedes pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Cuando Jesucristo dice que los matarán, se refería a que en el templo se levantaría una persecución contra los discípulos porque ellos no creían en Jesucristo, no le recibieron como Mesías y ellos le perseguían en las sinagogas y los llevaban a las cárceles y Jesús les advirtió de esto, pero les dijo, no tengan miedo porque han oído que voy y vengo. Matarán a algunos de ustedes, le dijo Jesús antes de irse.
Los azotarán en las sinagogas, los expulsarán y aun ante reyes serán llevados por causa de mi nombre. No les teman ni piensen en cómo van a hablar, porque en la misma hora el Espíritu Santo les dirá lo que van a hablar. Entonces, cuando nos veamos en ciertas tribulaciones, en medio de muerte, no digamos, ¿por qué me sucede esto si Cristo está conmigo y prometió estar conmigo? Sino que confiemos en que Jesucristo, en que los discípulos de Cristo pasaron todo esto y aún así Dios no los dejó, sino que les dijo, no tengan miedo, confíen porque yo estoy con ustedes en la tribulación, en el gozo, en la prueba. También como dijo Pablo en una ocasión, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, espada, angustia. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, y ahora les he dicho antes que suceda para que cuando suceda crean. Más para que el mundo conozca que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levántense, vámonos de aquí. Y ese es el mensaje a toda la iglesia. Levántense, vámonos de aquí, vámonos del mundo, vámonos de la corrupción, vámonos de la muerte y entremos en su presencia por medio de la humillación, de la oración y del entendimiento de su palabra. Vamos a ver donde el Señor les advirtió de la tristeza al gozo. San Juan 16:16. Todavía un poco y el mundo no me verá, y de nuevo un poco me verán, porque yo voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos, ¿qué es esto que dice todavía un poco y me verás, y de nuevo un poco y no me verás? Versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntan entre ustedes acerca de esto que dije todavía un poco y no me verás, pero de nuevo un poco y me verás, porque yo voy al Padre? De cierto os digo que ustedes llorarán. Le está advirtiendo, van a llorar. Jesús está advirtiendo a la iglesia, ustedes van a llorar. A pesar de que estoy con ustedes todos los días, de que yo soy gozo, de que soy paz, de que soy protector, de que soy rey de reyes, señor de señores, que no tengo por inocente al culpable, ustedes van a llorar en medio de mi presencia, en medio del rey de reyes, ustedes van a llorar. Ustedes se van a lamentar. San Juan 16:20. De cierto os digo, de verdad te digo, que ustedes llorarán, van a lamentar y el mundo se alegrará. Gloria al nombre de Jesús. Pero aunque ustedes estén tristes, esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz, en el Evangelio, tiene dolor porque ha llegado su hora. Gloria al nombre de Jesús. Cuando te conviertes, ha llegado tu hora. Cuando te conviertes, ha llegado tu hora de sufrir, de padecer, de ser pisoteado, de ser humillado, de ser herido de muchas maneras por causa del Evangelio. Vamos a dar a luz, se supone que es una alegría dar a luz. Cuando tú te conviertes y la presencia de Cristo habita en ti, se supone que tiene que ser un gozo. Sí, es un gozo. Por eso Jesús advierte y dice, mi paz no es como la paz del mundo. Yo no doy la paz como la da el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Así también ustedes ahora tienen tristezas, pero los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. Aunque vengan persecuciones, aunque venga muerte, aunque venga peligro, Jesús dice, nadie les quitará vuestro gozo, porque el maligno puede tocar muchas cosas en nuestra vida, puede tocar aún nuestra carne, pero ese gozo, esa presencia, dice la Biblia, Dios te guiará aún más allá de la muerte. Nadie les puede quitar el gozo. Porque cuando el Señor viene a ti, cuando te arrepientes y te conviertes y eres sellado con el Espíritu Santo, tú tienes que luchar porque la tristeza, porque las pruebas no te quiten ese gozo.
En aquel día no me preguntarás nada. De cierto te digo que todo cuanto pidas al Padre en mi nombre, Él lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pide y recibe para que vuestro gozo sea cumplido. Pero ¿a qué dice aquí que debemos pedir? Gloria a Dios, sobre todas las cosas, el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo que nos va a ayudar en la debilidad. Estamos para pedir el Espíritu Santo, pero tenemos que saber que cuando pedimos el Espíritu Santo, viene una prueba con ella por causa de que ha nacido un hombre en el mundo que es aborrecido por las tinieblas. Jesucristo, cuando vino al mundo desde que nació, fue perseguido por Herodes, mató a Herodes muchos niños por causa de que nació el Rey de Reyes y Señor de señores en el mundo. Cuando tú te conviertes, nace el Rey de Reyes en ti por causa de la presencia, pero con ello viene una persecución espiritual. Y nosotros no podemos ser semejantes al mundo. También me lo estoy predicando a mí este mensaje, créanme. Nosotros no podemos ser semejantes al mundo y pelear con las mismas armas que pelea el mundo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso tenemos que llevar la palabra y confrontar las tinieblas como Jesús lo hacía, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que daba bendición, sabiendo que hay un enemigo en el mundo que está detrás de lo que nosotros tenemos en él, que es la presencia, y que quiere hacer abortar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y como el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pues se levantan muchas cosas, aunque dice la Biblia que nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir, sino que dará justamente con la tentación la salida. ¿Y cuál es la salida? La presencia, la palabra. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Levántate aquí, levántate en la oración, levántate en la palabra, pero no te quedes postrado, porque el Señor siempre está dispuesto para darnos una oportunidad. Y dice la palabra, lo confirma la palabra en Isaías 62, dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. ¿Cuál es ese nombre nuevo que la boca de Jehová menciona cuando te conviertes? Hijo, pueblo de su prado, ovejas de su prado, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Hijo, por medio del Espíritu de Jesucristo en nosotros, por medio del Espíritu de justificación en nosotros. Dice: te será puesto un nombre nuevo, que es el vino nuevo, el Espíritu Santo que está en nosotros, que la boca de Jehová nombrará. Ese es mi hijo y esa es mi hija, porque recibió la presencia del Hijo. Dice: y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Ya no te llamarán desamparada, dice, en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada. O sea, claro que sí, porque el mundo te llama desamparada, porque dice la Biblia que vamos a tener prueba. Acá se refiere aquí que el mundo, porque dice la Biblia que vamos a tener prueba. Acá se refiere aquí que el mundo te va, que el mundo te puede, dentro de la iglesia nos reconocemos unos a otros, pero la mayoría de veces los que están en el mundo no reconocen la gloria de Dios en el ser humano. Al contrario, lo busca y lo persigue para eliminar lo que Dios depositó en él. Por eso dice aquí, tenemos que entender: nunca más te llamarás desamparada. Nunca más te llamarán desamparada, pero no por la boca del hombre, es por la boca de Jehová. Dios, tú tienes que creer en esta palabra. Cree en Dios, cree también en mí. Cuando tú vienes a Cristo, ya tú no eres desamparado. Y aunque el mundo y aunque la situación te diga lo contrario, tú tienes que confiar en la palabra que dice: no te dejaré huérfano, vendré a ti. Todos los días estaré contigo hasta el fin del mundo. Esa palabra no sale de la boca del hombre, sale de la boca de Dios. Tú no la puedes esperar de la boca de un hombre para sentirte hijo de Dios, sino creerla por lo que ya está dicho por medio de la fe. Nunca más te llamarán desamparada. Claro, el mundo te lo va a decir, la situación te lo va a decir,
eres un desamparado, no tienes padre. Pero Jesús dice, nunca más te llamarán desamparada. Tu tierra, gloria a Dios, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que te llamarás Efibá y tu tierra Beula, porque el amor, ¿por qué yo no estoy desamparada? Porque el amor de Jehová, su espíritu está en ti, y tu tierra será desposada, porque como la joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así que mientras el mundo está en tinieblas, no creyendo en Jesucristo ni en la iglesia, el amor de Dios está en nosotros, dice la Biblia, y el gozo de Dios está en nosotros. Por eso dice la palabra, cuando vean todas estas cosas, cuando vean tribulaciones, no se alegren, pero tampoco se amedrenten, porque dice, nuestra redención está cerca. ¿Cuál redención? La redención de la resurrección de Jesucristo, que como Él resucitó por la gloria del Padre al tercer día, nosotros también resucitaremos. Dice, sobre tus muros, no sobre el mundo, sobre tus muros, oh Jerusalén, refiriéndose a la iglesia sellada, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche, todo el día y toda la noche hay guardas alrededor tuyo y mío. Todo el día he puesto guarda. Y dice, y toda la noche no callarán jamás. Y toda la noche no callarán jamás. Por eso que hay una canción de Barak que dice, ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Porque hay una voz en el cielo, gloria a Dios, que te guarda, que día y noche están adorando a Dios. Hay ángeles en el cielo que día y noche están adorando a Dios, y esos ángeles son lo que también cuenta la iglesia, porque estamos sentados juntamente con Cristo. Y a veces nosotros estamos callados, pero estamos en sintonía con el cielo, alabando a Dios. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Esos muros no van a callar, por eso también es necesario que nosotros adoremos. El que está en Cristo es necesario que adore. Entonces dice, no callarán jamás. Los que se acuerdan de Jehová no reposen. Los que se acuerdan de Jehová, los que se acuerdan de su palabra, no reposen ni le des tregua. ¿Qué significa? Adora a Dios. Es necesario que adores. No le des tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos. Ese trigo es tuyo. El Dios el Señor, dice la Biblia, es Dios tuyo. Por eso dice la Biblia, Padre nuestro que estás en los cielos. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y él dijo, Padre del mundo, no, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando te arrepientes y te conviertes, el Padre no viene a ser tu creador, viene a ser tu Padre. Y si es tu Padre, tú te sometes a la voluntad de tu Padre, andas bajo su dominio, andas bajo su palabra, su dirección y en una continua adoración, una continua alabanza, continua oración para no perder su presencia, que Él dijo que estará con nosotros todos los días. Dice, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino, que es el fruto de tu trabajo. No beberán los extraños tu vino, ni a tus enemigos daré tu fruto. Por eso dice la Biblia, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Nadie la puede tomar, porque es que hay una promesa que dice, no voy a dar tu trigo por comida a tus enemigos. ¿Qué significa esto? Gloria a Dios, que no importa cómo el mundo te condene, no importa cómo el mundo te vea. La Biblia dice que el que se levanta contra los hijos de Dios, gloria a Dios, Dios lo condenará a ellos, porque ellos no están dentro de la presencia, no están dentro del evangelio. Dice la Biblia, tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Si hay una lengua que se levantó contra los hijos de Dios en juicio, esa lengua no prosperará sobre los hijos de Dios. Dice la Biblia, ninguna arma forjada, o sea, creada, contra ti prosperará. Y ahí es que hace la diferencia Dios entre el mundo y su pueblo. Por eso es necesario pertenecer al pueblo. Porque es que hay una diferencia entre el que tiene el Espíritu Santo y entre el que no lo tiene. Y esta es la promesa. Los enemigos de Dios son enemigos de la iglesia. Dice la Biblia, no daré tu trigo a los extraños, ni tu vino, ni el fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechen lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Por eso dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Dónde vamos a beberlos? En los atrios de mi santuario. Primeramente en la palabra, que la palabra de Dios es el vino nuevo. Pero dice la Biblia, mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cada uno tiene que tener una relación, pero también una relación con los hermanos. Gloria a Dios. Donde dice la Biblia, exhórtense unos a otros en que la palabra de Cristo muere en abundancia, exhortándose unos a otros en amor. Dice, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasen, pasen por las puertas, barran el camino al pueblo. Pasad por las puertas, barran dice, gloria a Dios, pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo. Barran el camino al pueblo. ¿A quién Dios le está dando esta orden? Que Jesús dijo hablando de la cizaña y del trigo, que enviará Dios, el Hijo del Hombre, a sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que sirven de iniquidad a su pueblo. Y dice, barran el camino del pueblo. Mi alma adora a Dios. Pasen, pasa, pueblo de Jehová. No temas, porque es que dice la Biblia que de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo. O sea, háganle una alfombra roja a mi pueblo. Háganle un camino a mi pueblo. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, pasad, pasad por las puertas. Por eso también dijo Jesús, gloria al nombre de Jesús, que el que entra por la puerta es el pastor, más el que entra por otra parte es el ladrón. Y el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. Todo aquel que no siembra su puerta en Cristo es un ladrón. Pasad, pasar por las puertas, barran el camino al pueblo de Jehová. Allanen, allanen la calzada, quiten las piedras de la duda, quiten las piedras de los malos fundamentos, compensa con él y delante de él su obra, y les llamarán a la iglesia pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Y ahí dice la venganza de los que no quieren servir a Cristo. Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom? Aquí viene lo que viene para el mundo. Por eso dice tranquilos, porque hay una condenación determinada para cada uno de nosotros, pero hay una esperanza para el que es pueblo. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? ¿Cuál es ese lagar? El lagar del mundo, de la ira de Dios, que serán pisados y hollados. Todo lo que son tropiezo el camino del pueblo. Dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios recibe divisas en esta hora. El pueblo de Dios no participa de la ira de Dios. El pueblo de Dios no come del producto de la ira.
El pueblo de Dios no come del día de la venganza. Por eso dice la Biblia, nosotros estamos puestos para bendecir y no para maldecir. Por eso dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos, o sea, de su pueblo, nadie había conmigo. La guerra y el pleito de nosotros no es carnal, no es de ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, sino que es espiritual. Y la justicia terrenal y carnal y espiritual pertenece al Rey de Reyes. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Hasta nosotros llevamos, porque la tribulación que nosotros llevamos es también producto de la ira del Señor a esta carne por causa del pecado. Por eso dice, la paz que yo doy no es como el mundo. La paz de Cristo muchas veces trae aflicción, y es la aflicción que todo el mundo lleva, enfermedades, muertes y todo eso. Pero uno la lleva de una manera y otros de otras. El que tiene conocimiento sabe que tiene un Padre que no está solo y que su presencia lo fortalece en medio de ese problema. Pero el que no, se ahoga demasiado y se frustra y no tiene la misma paz que aquel que sabe que no está huérfano. Así que yo les invito hoy a conocer al Padre y a hacer lo suyo, el Dios suyo, y ustedes su pueblo, porque el día de la venganza está en el corazón de Dios. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. El día de la venganza está en mi corazón, pero el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien me ayudara. Dios no le pide ayuda a nadie para vengarse de nadie. Por eso Jesús dijo, viene la hora cuando matarán a algunos de ustedes, y los que los maten van a pensar que rinden servicio a Dios. Pero harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Porque Dios se basta solo para ejecutar sus juicios y su venganza. Dice, con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Todo el mundo será juzgado por Dios. Todo el mundo. El príncipe del mundo se hace igual a Dios porque toma venganza con sus propias manos, siendo que también es maligno. Pero cuando venga el Señor nos va a juzgar a todos nosotros. Y lo vamos a terminar de leer en Segunda de Timoteo, Segunda de Tesalonicenses, para hacer una oración y despedir. Segunda de Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes. Hay un juicio para los que atribulan al pueblo de Dios, para los que son tropiezos, incluyendo nuestra propia carne, que es la primera que tropieza, que nos hace tropezar. Y a vosotros que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hablamos al principio? ¿Qué hablamos al principio? Gloria al nombre de Jesús. Deje la toalla por ahí. Que el que me ama mi palabra guardará. Hablando a Judas de que por qué te manifestarás a nosotros sino al mundo. Porque los que obedecen a Jesucristo, son los que son pueblo de Él. Dice, y a vosotros que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Hay una retribución que les va a dar el Señor a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser admirado en sus santos, en la iglesia, en su pueblo, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder,
para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Era una escalera. Damos gracias al Señor por su santa y bendita palabra. La promesa que dije del Señor, que no es palabra de hombres, como dije, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. La palabra de Dios es veraz, es cierta. Y dice que es nuestro Dios y nosotros somos suyos y que es nuestro pueblo y que delante de su pueblo será barrido el camino. Delante de su pueblo será barrido el camino. Gloria a Jesús. Padre, te adoramos, acompáñame a hacer esta oración. Si no conoces del Señor, te invito a que hagas esta oración conmigo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Rey de gloria, Padre de la gloria. Yo sé, Señor Jesús, que mi Redentor vive y aún del polvo mi Redentor se levantará. Señor, yo te presento nuestra vida. Dios mío, me presento delante de ti y presento todas estas personas que me pueden estar escuchando y te reconocemos como nuestro Padre. Reconocemos que somos polvo, pero que nuestro Redentor vive y que del polvo nos puede levantar. Tú levantas del polvo al pobre y los haces sentar en silla de príncipes para heredar un sitio de honor en Cristo Jesús. Yo te ruego, Padre, que tú, Dios mío, perdones ahora toda obra de maldad que hemos cometido. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a obedecer el Evangelio. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer la diferencia entre el mundo, Dios, aleluya, y tu palabra. Porque tu palabra dice, el mundo no me verá, pero ustedes me verán. Y si nosotros te vemos, tenemos que actuar como los que te vemos. Ayúdanos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, a cumplir y a guardar tu palabra. Señor, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borres. Padre, en el nombre de Jesús, no lo borres. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Yo confieso que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, y que tú lo levantaste de los muertos al tercer día, que de allí en adelante está a la diestra de Dios. Aleluya, gloria a Dios, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque tu palabra dice, gloria a Dios, aleluya, alabanza. Mi alma adora al que vive, que ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Tú eres el Señor, Padre de la gloria. Te pedimos perdón por todas malas obras, por obras del polvo, por obras de serpientes, por obras malignas que hemos dicho y hecho. Señor, y te reconocemos como nuestro Padre, como nuestro Señor y como nuestro guiador. Ayúdanos a que tu palabra nos guíe y nos dirija en el buen camino, Señor, que nos alumbre y enderece nuestros pies. Todo lo que están al sonido de mi voz, que sea tu Espíritu Santo sellándolos, libertándolos, rompiendo toda cadena de atadura. Padre, en el nombre de Jesús, sea atado el hombre fuerte, Padre de la gloria de nuestras vidas. Señor, todo opositor, Dios mío, todo lo que se opone al Evangelio de Jesucristo, todo lo que se opone al amor, a la paz y a la comunión contigo. Padre, ahora, Dios mío, sea Padre de la gloria llevado cautivo, aleluya, al abismo, sin retorno y sin venganza, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu misericordia nos arrope ahora, que tu presencia, que tu promesa,
de estar con nosotros se cumple en nuestras vidas. Padre, liberta a tu pueblo, liberta a tu iglesia, liberta a los pastores, liberta a los evangelistas, guárdanos, ayúdanos a seguir fundamentados en tu palabra. Quita, barre de nosotros todo lo que no sea tuyo. Perfecciónanos, Señor Jesús, en el Espíritu Santo y ayúdanos a desechar toda justicia, toda obra de iniquidad y establecer obras de justicia como fuimos llamados, Señor, en el nombre de Jesús. Ven desbaratando los altares de Baal, ven consumiendo todo altar de Baal en el nombre de Jesús. Que tu presencia, Padre de la gloria, sea llenando cada vida, que tu presencia sea llenando, aleluya, los hogares. Envía tus ángeles, envía tu luz, envía tu verdad, Padre de la gloria, entre en los hogares. Espíritu Santo de Dios, ven consumiendo toda obra de tinieblas, ven consumiendo el pecado, ven consumiendo la raíz de amargura, ven consumiendo la falta de perdón, ven consumiendo, Dios mío, en el nombre de Jesús, palabras maldichas que hemos dicho, ven cerrando toda brecha, Padre, que hayamos abierto en el mundo espiritual con nuestras palabras y con nuestras obras, Padre, en el nombre de Jesús. Alabanza, gloria al nombre de Jesús. Damos las gracias al Señor, aleluya, por su bendita y santa presencia. Gloria al nombre de Jesús. Sin paz y santidad, nadie verá al Señor. Sin paz y santidad, nadie verá al Señor. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero Él quiere que guardemos la unidad de ese espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál paz? Si en el mundo tendremos aflicción. La paz que es estar en Cristo es sufrir por causa del evangelio, soportando la carga en el evangelio por causa de la cruz de Cristo, guardando la unidad, limpiándonos de toda obra de maldad, no pagando a los demás mal por mal, sino bien por bien. En el nombre de Jesús, sea cancelada toda palabra destructora que hayamos dicho sobre la vida de los demás estando airados. Sea cancelada toda obra de maldad en el nombre poderoso de Jesús y profetizamos paz. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, dice la palabra. Y también dice, sean vuestras palabras sazonadas con sal, para que sepan cómo deben de responder a cada uno. No te dejes vencer de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Gloria a Jesús. Alabanza, gloria al Cordero. Alabanza, gloria al Cordero. Creo que ya se pasó la hora. El live terminará dentro de 4 minutos. Yo soy nueva aquí en el live, así que, o sea, nueva en el sentido de que tengo tiempo transmitiendo. Estaré conectándome más seguro, más seguido, Dios mediante. Por la paz de Cristo esté con ustedes. Jesucristo viene.